Esa mañana, el cielo parecía contener la respiración. No soplaba ni una brisa, ni una hoja se movía. Los mares estaban quietos como espejos, y las montañas guardaban silencio. Algo, en el corazón mismo del mundo, estaba por detenerse. Nadie lo veía, pero, en lo invisible, algo enorme se preparaba. Y en el silencio, presencias se alzaban en los extremos de la tierra. Cada uno de ellos sostenía los vientos con fuerza, como quien sujeta a un animal furioso que quiere escape. No eran vientos de simple aire, eran los vientos del cambio, del caos, del juicio. Detenerlos significaba dar al mundo una pausa, un último respiro antes de la tormenta. Y mientras ellos se mantenían firmes, otro mensajero descendía desde el amanecer. Venía radiante, con el brillo del sol en su frente, llevando en su mano una señal que no era de hierro ni de fuego. Era una marca de luz. Su voz resonó entre los límites del mundo, pidiendo a los ángeles que no soltaran los vientos todavía. Ni el mar, ni la tierra, ni los árboles debían ser tocados. Algo sagrado debía suceder primero. Antes del caos vendrá el sello, decían sus palabras, y esa frase flotó como eco en los corazones invisibles de quienes aún podían escuchar. Era un momento fuera del tiempo, un intervalo entre la calma y el desastre, una pausa divina antes de que la historia avanzara hacia su final. Porque en las ciudades dormidas, entre los ciegos y los justos, había algunos que todavía miraban al cielo con esperanza. Hombres y mujeres comunes, con miedo en el pecho pero firmeza en la mirada. Ellos no sabían su destino, pero algo dentro de ellos los mantenía despiertos. Eran los que aún no habían perdido su luz interior, los que, sin darse cuenta, estaban a punto de ser separados de la multitud. Y el mensajero bajó para buscarlos. Caminaba sin sombra y sin ruido. Cruzaba muros, ríos y desiertos. En cada paso dejaba una huella de claridad, como si el aire se purificara en su camino. Nadie lo reconocía, pero todos los que llevaban bondad en el corazón sentían algo extraño. Un calor suave en la frente, una calma profunda en el espíritu. Era el toque del sello, invisible a los ojos, pero más fuerte que cualquier marca humana. En ese instante, los elegidos quedaban apartados, protegidos, reconocidos por el cielo, y el viento seguía quieto. El mar contenía sus olas y las estrellas parecían detenidas. Las criaturas de la tierra, los hombres y sus ciudades, seguían moviéndose sin saber que algo invisible se decidía sobre ellos. Pero el sello no buscaba poder, ni apariencia, ni linaje. Buscaba el corazón fiel, esa chispa que brilla aún cuando todo se apaga. Era una marca de pertenencia, un signo de amor más que de privilegio. Porque solo los puros de alma podían llevar algo tan silencioso y tan fuerte. Los ángeles que sostenían los vientos miraban con atención. Sabían que cada segundo que pasaba llevaba al mundo un paso más cerca del final. Pero mientras durara el sello, nada debía romper la calma. Ellos obedecían, inmóviles y serenos, sosteniendo el peso del aire y de las aguas con sus manos de luz. Nadie los veía, pero sin ellos, el caos habría nacido ya. Y el mensajero seguía recorriendo la tierra, como un jardinero que marca cada flor que aún puede salvarse antes del invierno. En ese silencio global, las almas eran examinadas, no por lo que decían, sino por lo que amaban en lo secreto. Aquellos que lloraban por la injusticia, que mantenían encendida la compasión, que no se rendían al egoísmo, recibían su marca. Era el reconocimiento del corazón verdadero, la señal de quienes habían resistido las sombras del mundo. Y aunque nadie lo sabía, su destino había cambiado. Eran los primeros del nuevo amanecer, los guardianes silenciosos del final. Mientras esto sucedía, otros seguían su vida como siempre. Compraban, vendían, soñaban, olvidaban. No sentían el cambio, y el sonido de la eternidad pasaba sobre ellos sin ser oído. Pero las montañas sabían, los mares sabían, el universo entero contenía un secreto que solo los humildes podían sentir. Algo estaba siendo sellado para el futuro, y ese momento quedaría escrito en la memoria del tiempo. Entonces, uno de los ángeles se volvió hacia el mensajero luminoso. Su voz era como el rugido de un río, pero sin furia.
¿cuántos serán sellados? Y la respuesta vino como un suspiro. Serán 140.000. No un número exacto para los hombres, sino un símbolo, una plenitud. 12 veces 12, multiplicadas por 1000. Una expresión de totalidad, como si se dijera, todos los que realmente pertenecen, todos los que no se rindieron. Era el eco del antiguo pueblo, transformado en uno nuevo, extendido más allá de toda frontera. En lo alto del cielo, el sol comenzó a moverse otra vez. Un pequeño soplo recorrió la tierra, como si el mundo despertara de un sueño profundo. El tiempo había reiniciado su marcha, pero el sello ya estaba puesto. Nadie lo podía borrar, nadie lo podía falsificar. Era invisible, sí, pero cambiaba todo. Los vientos, aún contenidos, sabían que cuando fueran liberados, nada sería igual. El destino humano había sido escrito una vez más en silencio. Desde aquel día, dicen que los vientos nunca volvieron a ser los mismos, que el aire a veces lleva consigo un susurro que no se puede traducir. Algunos lo escuchan como una advertencia, otros como un consuelo, pero quienes escuchan con el corazón sienten que es un recordatorio. Todavía hay tiempo. Todavía se puede ser parte de lo que fue sellado antes de la tormenta. Porque el sello no se trata de estar a salvo, sino de estar listo. Y así, antes del tronar de los vientos, el mundo presenció su minuto más silencioso. El instante en que la eternidad tocó la frente de los justos sin que nadie lo notara. Porque para los ojos del cielo, la historia no se mide por guerras ni por imperios, sino por la luz que sigue encendida en medio de la oscuridad. Los vientos siguen esperando su hora, pero la señal ya fue puesta. Y cuando finalmente soplen, todos sabrán quiénes fueron los que brillaban en silencio. La noche parecía respirar con cuidado. Sobre la tierra dormida, una luz suave comenzó a descender desde el horizonte. Era un ángel, distinto a todos los demás. Su presencia no traía miedo, sino una paz que envolvía como un manto cálido. En su mano llevaba algo que no brillaba como una espada, sino como un sello invisible hecho de pensamiento y eternidad. Venía con una misión tan silenciosa como decisiva: marcar a los que el cielo llamaría suyos. A medida que avanzaba, sus pasos no dejaban huella sobre la arena. Caminaba entre los hombres sin ser visto, y sin embargo, su presencia se sentía como un susurro en el alma. Algunos en mitad del sueño se movían inquietos, como si una voz les hablara en lo más profundo. Otros abrían los ojos y miraban la oscuridad sin saber por qué sentían consuelo. Era la huella del sello acercándose, la promesa de que aún había esperanza antes del rugido de los vientos. El ángel se detuvo ante una casa humilde. Dentro, una mujer anciana oraba en silencio por sus hijos. Su rostro cansado y sus manos temblorosas decían más que sus palabras. Había sufrido mucho, pero su corazón seguía encendido. Entonces, un rayo de luz invisible tocó su frente y desapareció. En ese instante, fue sellada. Nadie en el barrio lo supo, pero el cielo sí. Una marca sin tinta ni sonido había cambiado el curso de su destino. El mensajero siguió su camino. Entró en ciudades donde las luces artificiales ocultaban el firmamento. Los hombres corrían tras sus propios sueños, muchos sin mirar hacia arriba ni recordar lo sagrado. Y aún así, entre el ruido y el cansancio, el ángel encontraba a unos pocos que todavía tenían bondad en la mirada. En ellos, la señal brilló sin que nadie lo notara. No se trataba de religión ni de palabras correctas, sino de una verdad más profunda. La fidelidad del corazón que no se apaga, incluso cuando el mundo se oscurece. El sello en la frente no podía verse, pero su poder era mayor que cualquier insignia o corona. No se lo podía comprar ni merecer, porque no era un premio, sino un reconocimiento. Era la marca de los que habían permanecido fieles a lo invisible, los que habían elegido la luz cuando la oscuridad parecía más fuerte. La señal en la frente no alteraba el rostro, pero iluminaba el alma. Era como si el cielo dijera en voz baja: «Este me pertenece, este no se perderá». En otra parte de la ciudad, un joven se encontraba solo en una azotea.
Había perdido la fe en todo, incluso en sí mismo. Miraba las estrellas preguntándose si todavía había alguna esperanza para él. Y entonces sintió algo extraño, una paz que no venía del mundo. No vio nada con los ojos, pero el sello lo alcanzó. Una chispa invisible encendió en su interior una nueva claridad. No era el fin de sus problemas, pero sí el comienzo de una verdad que lo sostendría más allá del miedo. El ángel seguía sin detenerse. Cruzó montañas, aldeas, templos y campos abandonados. Nadie podía medir su paso ni su tiempo. Solo buscaba corazones que aún tuvieran eco del amor verdadero. Algunos lo sintieron durante una lágrima, otros en medio de una sonrisa olvidada. Cada marca era una historia, una respuesta, una vida rescatada del olvido. Y así, el número de los sellados iba creciendo, no por los méritos de los hombres, sino por la compasión de aquel que los llamaba por su nombre. Pero mientras esto ocurría, los vientos esperaban. En las alturas, los ángeles que los contenían miraban hacia la tierra, aguardando la señal para soltar su fuerza, y sabían que no podrían hacerlo hasta que terminara el sellado. El propio tiempo parecía inclinarse ante aquel momento, porque cuando el sello estuviera completo, comenzaría una nueva etapa de la historia del mundo, y nadie quedaría indiferente ante lo que vendría después. A veces, el ángel se detenía y observaba lo que los ojos humanos no veían, la lucha interior de cada alma. En muchas había una guerra entre el miedo y la fe. En otras, la indiferencia cubría la luz como una nube espesa. Pero no perdía la esperanza. Seguía buscando, sabiendo que, aunque pocos escuchasen, los que lo hicieran serían suficientes para encender la llama en medio de la oscuridad. El sello no buscaba cantidad, buscaba verdad. Cuando amaneció, los primeros rayos del sol tocaron las montañas. El ángel levantó la vista al horizonte. Había terminado otra parte de su recorrido, pero no todo. Su misión aún no concluía. La tierra seguía llena de movimientos, guerras y voces, pero entre todo eso comenzaba a latir un pulso distinto, como una semilla que germina bajo la tierra, invisible pero viva. Los que llevaban el sello aún no lo sabían, pero pronto serían llamados a algo más grande. Ese día, al mirar a su alrededor, el ángel parecía hablar con el propio cielo. «Marca a los que aman la verdad, no a los que dicen tenerla», susurró. Porque no bastaba creer, había que vivirlo. El sello era una consecuencia, no un adorno. Era el reflejo interior de cada elección hecha con amor, cada renuncia silenciosa, cada acto de bondad que pasó desapercibido. Y cada una de esas marcas formaba parte de un tejido invisible que un día sería revelado ante el mundo. La señal en la frente no distinguía entre reyes o campesinos, sabios o ignorantes. Solo tomaba en cuenta la pureza del alma. Era un mensaje sin palabras. Eres visto, eres recordado. No estás solo en la tormenta que viene. En un universo que parecía inmenso y frío, esas marcas eran el puente invisible entre el cielo y la humanidad. Un pacto antiguo renovado en silencio y sellado con luz. Y cuando todo pareció volver a la calma, el ángel se desvaneció. Nadie lo vio partir. Pero el aire conservó su fragancia, como si acabara de pasar la primavera. En algún lugar, una hoja se movió por primera vez en muchos días. El mundo respiró de nuevo. Los sellados siguieron con sus vidas sin saber lo que había ocurrido, pero algo dentro de ellos había cambiado. Ahora llevaban una certeza, invisible pero firme. La señal estaba allí, y cuando los vientos se soltaran, serían reconocidos por la marca que ningún ojo humano podía borrar. La noche volvió, serena y profunda. Desde las alturas, las estrellas brillaban como testigos del pacto recién sellado, y mientras el mundo continuaba su camino, una voz suave cruzó el silencio del firmamento. El sello está puesto. Los que son míos permanecerán. Y el viento que ya comenzaba a despertar parecía inclinarse por última vez ante la señal en la frente del alma humana. Mucho antes de que Juan viera los vientos detenidos, otro hombre había tenido una visión parecida. Su nombre era Ezequiel.
Vivía en tiempos difíciles, cuando la ciudad santa estaba llena de injusticia y el corazón del pueblo se había endurecido. Sus ojos habían visto la violencia, la indiferencia y la fe convertida en costumbre. Y una noche, mientras todo dormía, los cielos se abrieron ante él. Lo que vio cambiaría para siempre la forma de entender el sello del Eterno. Ezequiel estaba de pie junto a un río, exhausto y sin palabras. De pronto, una presencia descendió del firmamén, resplandeciente como el metal bruñido. Su voz no era humana, y sin embargo no le causó miedo. Le habló con ternura y con fuego, como quien anuncia algo que duele, pero que también salva. A su lado aparecieron otros 6 seres, con semblante firme y expresión de juicio. Eran mensajeros del cambio, enviados para recorrer la ciudad y ejecutar justicia. Pero uno de ellos, el séptimo, llevaba algo distinto en la mano. Un tintero. Aquel mensajero con el tintero no venía a destruir, sino a marcar. La voz del Altísimo resonó entre las murallas de Jerusalén. Pasa por la ciudad y marca con una señal en la frente a los que gimen y lloran por las injusticias que ahí se cometen. Esa frase quedó grabada en el alma de Ezequiel como el trueno de una verdad eterna. No todos serían marcados, solo los que aún sentían dolor por el mal, los que no se habían vuelto fríos ni indiferentes. Era el mismo principio que siglos después se repetiría en la revelación de Juan. El sello como símbolo de fidelidad en medio del caos. Ezequiel observaba mientras el mensajero recorría las calles polvorientas. Nadie lo veía, pero su sombra pasaba sobre los justos como un manto de consuelo. A cada uno que encontraba llorando en silencio por la maldad del mundo, lo tocaba en la frente con su pluma invisible. La marca era pequeña, pero tenía el peso de una eternidad. Los otros mensajeros aguardaban su orden para actuar, pero no podían hacerlo hasta que el sellado estuviera completo. Así, durante un instante suspendido, la misericordia se movió más rápido que el juicio. El profeta temblaba, porque comprendía lo que eso significaba. El tiempo del lamento estaba por terminar, y se acercaba la hora de la separación. Entre una multitud de rostros, solo unos pocos brillaban ante los ojos del mensajero. No por sabiduría ni por poder, sino por compasión pura. Habían guardado la ternura en un mundo que la había olvidado. Ezequiel entendió que la señal no era un privilegio ni una recompensa, sino una respuesta del cielo a los que aún sabían llorar por la oscuridad. A medida que la visión avanzaba, la tensión crecía. Los otros 6 mensajeros se preparaban y el estruendo del Judgment resonaba en la distancia. Pero el mensajero del tintero avanzaba sereno, sin prisa, asegurándose de no dejar a ninguno sin su marca. Cada trazo era un relato, cada marca una historia de amor en medio del dolor. Y Ezequiel, testigo tembloroso de aquella escena, comprendió que el destino de la ciudad dependía de aquellos pocos corazones que aún eran capaces de sentir. La visión terminó con un silencio espeso. Ezequiel cayó al suelo agotado, con los ojos llenos de lágrimas. No entendía todo, pero sabía que había presenciado algo más grande que su época. Lo que había comenzado en Jerusalén era la semilla de un mensaje eterno, que antes de que venga la destrucción, la misericordia siempre marca a los suyos. A través de ese sello, la esperanza se mantenía viva incluso cuando todo lo demás caía a pedazos. Con el paso de los siglos, la historia cambió sus nombres, pero no su esencia. Aquella marca en la frente se convirtió en símbolo de los que no se dejan moldear por la maldad del tiempo. En Apocalipsis, Juan vio lo mismo, pero ahora en una escala más grande. No una sola ciudad, sino toda la tierra, y no un pueblo solo, sino todos aquellos que amaban la verdad. 2 visiones, una antigua y otra final, unidas por un mismo hilo de amor y justicia. Lo invisible se repite, solo que en nuevas formas. El eco del sello de Ezequiel sigue resonando en cada corazón que no calla ante el sufrimiento. Porque el dolor por el mal no es debilidad, sino señal de vida. Es el mismo fuego que arde en los que lloran por la injusticia y buscan la bondad en un mundo que la rechaza. Cada lágrima sincera se convierte en tinta para escribir una nueva marca en la historia del alma. Es la manera en que el cielo sigue diciendo:
Todavía hay esperanza. Todavía hay quienes sienten. Ezequiel llevó esa visión como un peso y un consuelo. Muchos no lo entendieron, algunos se burlaron, otros lo llamaron loco. Pero él sabía lo que había visto. Sabía que cuando la ciudad ardiera, habría rostros que brillarían entre las sombras, sellados por un amor que nadie podría borrar. No había poder en la tierra capaz de tocar lo que ese sello protegía. Era la promesa de que la compasión no muere, aun cuando el mundo se derrumba. Al caer la noche, el profeta se quedó mirando el cielo. El viento soplaba cerca del río y en su murmullo parecía repetir las mismas palabras que siglos después escucharían los ángeles del Apocalipsis: no dañen hasta que los marcados estén a salvo. Era el eco perfecto entre dos tiempos lejanos. Lo que Dios había mostrado a uno volvía a mostrarse al otro, como una melodía que nunca termina. Y el mensaje seguía siendo el mismo. Primero la misericordia, luego el juicio. En la distancia, el río reflejaba la luz de las estrellas. Ezequiel respiró hondo, comprendiendo que cada generación viviría su propio sello, su propia decisión entre luz y sombra. Lo importante no era la marca en sí, sino el corazón que la recibía. Cada persona debía decidir si llorar por el mal o acostumbrarse a él, si proteger la vida o ignorarla. En esa elección se trazaba la frontera entre los marcados y los indiferentes, y así la visión se cerró como un círculo perfecto. Lo que comenzó en Jerusalén tendría su reflejo en el fin del mundo. El sello de entonces era el anuncio del sello de siempre, la marca que distingue a los que aman, a los que sienten y no se endurecen. Los siglos pasarán, pero la voz del mensajero seguirá caminando entre nosotros, invisible y fiel. Porque en cada generación la señal vuelve a buscar a quienes lloran por la injusticia y aman lo que es puro. Esa es la marca eterna, el hecho que nunca se apaga en el corazón del tiempo. Había pasado mucho tiempo desde las visiones de los profetas, pero el misterio seguía latiendo. En una pequeña habitación, a la luz de una lámpara de aceite, un hombre escribía palabras que iluminarían el futuro. Su nombre era Pablo. No era un rey ni un sabio famoso, pero sus letras llevaron a generaciones enteras a mirar más allá de lo visible. Él hablaba de un secreto profundo, uno que unía a los antiguos sellos con el nuevo pacto. El misterio de Israel. Pablo no escribía desde la comodidad, sino desde la lucha. Había sido perseguido, golpeado y traicionado, pero en su corazón habitaba una certeza. Sabía que el plan divino era más grande que las fronteras, más grande que la sangre o los rituales. Quería explicar algo que pocos podían aceptar, que el verdadero pueblo de Dios no se define solo por su origen, sino por su fe y su amor hacia la verdad. Era un mensaje que sonaba revolucionario, pero en realidad era la continuación de una promesa antigua, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, decía en voz baja mientras escribía. Aquella frase era como una chispa que encendía un fuego nuevo. Con esas palabras, Pablo desvelaba que la herencia divina no dependía de un apellido ni de una nación visible. Se trataba de una conexión más profunda, una genealogía del alma. Había un Israel físico y uno espiritual, y los sellados pertenecían al segundo, los que llevaban la fe como marca, no la sangre. Muchos le preguntaban cómo podía ser eso posible. Para la mente humana, lo natural era definir a un pueblo por su territorio, su lengua o su historia. Pero Pablo miraba más allá. Veía una familia invisible que no necesitaba mapas ni linajes, porque vivía guiada por la luz interior. Israel, decía, no era solo un nombre, era una forma de ser, una fidelidad que nacía del corazón. El verdadero heredero del pacto era quien mantenía viva la promesa, no quien la reclamaba por costumbre. En sus cartas, Pablo hablaba del olivo sagrado. Decía que algunos de sus ramos naturales habían sido cortados por su falta de fe, y que en su lugar el jardinero había injertado nuevas ramas, diferentes, venidas de lejos. Pero esas ramas, aunque extranjeras, compartían ahora la misma raíz. Esa imagen sencilla explicaba el misterio. El nuevo Israel no era una nación nueva, sino una unión viva entre los que eran fieles, sin importar su origen.
un solo árbol, muchas ramas, un mismo espíritu. Esa visión era hermosa, pero también desconcertante para muchos. Algunos se aferraban a la herencia antigua y no querían soltarla, otros se creían mejor por haber sido injertados después. Pero Pablo los detenía con una sola frase: nadie debe sentirse superior. Todos dependen de la raíz que los sostiene, y esa raíz es la bondad divina. Lo importante no era de dónde venías, sino qué frutos dabas, porque la fe verdadera siempre florece en actos de amor, no en títulos ni genealogías. Con el paso del tiempo, ese mensaje fue malinterpretado muchas veces. Algunos creyeron que Dios había olvidado al antiguo pueblo, otros imaginaron que la historia se había dividido en dos. Pero el misterio de Israel no trata de reemplazo, sino de plenitud. Es la unión de lo viejo y lo nuevo, de la promesa con su cumplimiento, de la semilla con el fruto. Israel es el reflejo de la fidelidad humana cuando responde a la voz divina, sin importar la época ni el idioma. Cuando Pablo hablaba de los 140.000, no los veía como un grupo cerrado, sino como símbolo de totalidad. 12 tribus, 12.000 por cada una. Un número completo, lleno de significado. Representa la suma de todos los fieles, el pueblo espiritual extendido por la tierra. Es la humanidad redimida en la que las fronteras se disuelven y solo quedan los corazones que eligieron la luz. En ese sentido, los 140.000 no son solo un número, sino una historia viva que aún se escribe. Pablo sabía que el final no sería una cuestión de nombres o genealogías, sino de fidelidad. Hablar de Israel era hablar de todos los que buscan la justicia y la verdad, de los que no se inclinan ante el mal ni se cansan de hacer el bien. Esos hombres y mujeres, de todas las naciones y colores, forman el nuevo Israel. Son los que entienden que lo divino no se hereda, se vive. Son los verdaderos sellados del alma, los que siguen la voz interior aunque el mundo no los entienda. En su corazón, Pablo comprendía que este misterio era también un llamado a la unidad, no a una unidad vacía, sino a una tejida por la comprensión y la compasión. Todos los pueblos, todas las culturas, pueden ser parte del plan eterno si viven con verdad. Porque el sello no distingue acentos, sino corazones. El mensaje de Israel espiritual era un recordatorio de que el amor no pertenece a una tribu, sino que es la raíz que da vida a todas. Cuando sus ojos se cerraban en la noche, el apóstol recordaba las palabras antiguas de los profetas. Ellos habían anunciado un día en que todos los pueblos subirían juntos a la montaña sagrada, donde no habría divisiones ni muros. Ese día, decía, la herencia de Israel se cumpliría por completo, porque ya no habría dos pueblos, sino uno solo, el de los corazones fieles. Y ese día, el sello invisible brillaría sobre todos sin distinción. Así, el misterio de Israel sigue vivo en cada generación. No pertenece solo al pasado ni a los textos antiguos. Es una verdad que atraviesa el tiempo, un puente entre la promesa y el cumplimiento. Habla de la unión que trasciende las diferencias, de la luz que ilumina a todos los que aman lo bueno. En ese misterio se revela el sentido del sello, no marcar a unos y excluir a otros, sino reunir a todos los que aman la verdad en una misma familia de alma. La historia termina donde comenzó, con una promesa. Israel no es solo un nombre antiguo, es el símbolo de la humanidad que no se rinde, del corazón que sigue creyendo en medio del caos. Los que llevan esa herencia no lo saben siempre, pero su vida deja un rastro de bondad que nunca muere. Ellos son el puente entre el cielo y la tierra, los verdaderos hijos de la promesa. Y mientras haya alguien que ame la verdad, el misterio de Israel seguirá respirando en el corazón del mundo.